Hermana, estás en un trabajo que te apaga. Sientes que tienes potencial, ideas, creatividad, pero que ahí dentro no puedes desarrollarlo del todo. No como tú quisieras. Y ya sé que has visto miles de videos diciéndote: yo también renuncié a mi trabajo y ahora vivo viajando por el mundo, ahora soy millonaria, empecé a hacer contenido y mi vida cambió. Ya sé, yo también los he visto. Y este no es uno de ellos. No te vengo a vender un curso, no te vengo a prometer que si haces exactamente lo que yo hice, tu vida va a cambiar mágicamente en 30 días. Solo te quiero contar mi historia, la real, con las dudas, el miedo, deudas, problemas, porque yo también estuve en ese trabajo que me apagaba. Yo también sentí que mi creatividad y mi vida se estaba pudriendo en una oficina. Y también busqué una salida y la encontré. Y no todo fue perfecto, y eso es de lo que te quiero hablar. Hola, yo soy Kale Ascona, soy Social Media Manager, freelancer y nómada digital. El año pasado me lancé por primera vez a este estilo de vida nómada digital. Ahora estoy de vuelta en casa reorganizando toda mi vida y mi trabajo para volverme a ir desde un lugar más inteligente y mucho mejor planeado. Y estoy iniciando este canal justamente para registrar ese proceso, para contarte lo que he aprendido en el camino, porque yo también, cuando estaba de ese lado, quería que alguien me guiara, me ayudara o simplemente me mostrara cómo se veía el proceso de estar construyendo la vida de tus sueños. Más allá de la versión bonita, los viajes a Bali, la vida en Asia y todas esas cosas glamurosas que ojalá algún día me pasen, pero que ahora no estoy en ese lugar. Así que pásale, en este primer video te quiero contar mi historia para que entiendas un poco más cómo llegué hasta acá. Bueno, primero necesito contextualizarte. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, me gradué en el 2019, poquito antes de la pandemia, y desde que empecé a trabajar estuve en el ámbito de redes sociales, en agencias de marketing digital. Yo vivo en una ciudad muy chiquita donde pues las agencias y el trabajo de este tipo todavía no está tan exponenciado como en ciudades más grandes como la Ciudad de México. Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con creatividad, escritura, audiovisuales, creación en general, y pues en el mundo del marketing digital eso es el pan de cada día. Escribir copies, hacer foto, video, editar, publicar, hacer estrategias. Es un mundo muy divertido. Todo eso se me daba muy bien y lo disfrutaba. Pero había algo que siempre se repetía en cada trabajo, sin importar si el ambiente laboral era bueno o malo, sin importar los clientes, el tipo de agencia. Siempre sentía que después de un tiempo llegaba a un tope, que me terminaba aburriendo de la misma dinámica, que ya no me sentía que pudiera explorar o experimentar más, y eso me frustraba. Como que llegaba un momento en el que ya me sentía agotada de estar haciendo lo mismo. Veía que había cosas que se podían mejorar, pero no siempre me dejaban probar o proponer porque había una línea que no dependía de mí. Sobre todo sentía que yo estaba poniendo mi creatividad, mi trabajo y mis habilidades en función de alguien más. Entonces cambiaba de trabajo porque me llegaba otra oportunidad o activamente la buscaba, y el ciclo se volvía a repetir una y otra vez. Pero el último trabajo en el que estuve en el 2023 fue el que de verdad me quebró. Yo había estado trabajando en agencias de marketing y ahora entraba a un trabajo más institucional, sí en el área de redes sociales, producción audiovisual y demás, pero ahora en el área educativa y de cultura y arte. La verdad es que para mí era el trabajo de mis sueños. Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con arte, cultura, y para quienes han trabajado en el área de creatividad, saben que no todas las agencias y no todos los trabajos creativos están suficientemente bien establecidos para ofrecer todas las prestaciones. Sé que es horrible, pero esa es la realidad de países como México. Así que cuando entré a este trabajo, que era institucional, un poco de gobierno, pues por primera vez iba a estar completamente cubierta en esa área. Todas mis prestaciones, sin faltarme una sola, todas mis obligaciones fiscales, todo en orden. La verdad es que era un sueño. Y en el ámbito en el que yo crecí y en el que crecimos la mayoría, nos han enseñado que este tipo de trabajos son a los que debemos de aspirar, aquellos que te dan una seguridad, empiezas a hacer carrera y ya nunca sales, te quedas ahí y eso es lo seguro. Y al principio yo estaba realmente muy entusiasmada, pero conforme fueron pasando los meses, la historia comenzó a repetirse, pero esta vez peor.
porque no solamente era la situación de empezar a cansarme, de hacer lo mismo y de, ya saben, esta dinámica que yo cada vez me daba cuenta que no me gustaba, sino que en sí el trabajo era un mal trabajo. Había un ambiente laboral muy malo, muy tóxico, y creo que tuve la mala suerte que entré en medio de muchos problemas institucionales internos y a mí me tocó absorber todo eso. Yo salí afectada porque cada vez tenía menos trabajo. No había nadie real a mi cargo, entonces prácticamente pasaban los días y yo no tenía nada que hacer. Nada. Así que a diferencia de otras personas que pueden llegar a burnout por exceso de trabajo, en mi caso fue porque no hacía nada y eso era muy frustrante para mí. Pasar 8 horas en una oficina con un ambiente sumamente tóxico y aparte no hacer nada, ir a calentar mi silla solamente. Y ustedes podrán pensar, oye, qué padre, vas a un trabajo, no haces nada e igual te pagan. Y sí, pero la paga ni siquiera era espectacular y lo que yo estaba pagando a cambio por eso era demasiado. Sentía cómo poco a poco me apagaba, cómo mis ideas se iban, cómo yo quería proponer y nadie me dejaba, cómo no podía estar ejerciendo y poniendo en práctica mi creatividad, mis ideas, mis talentos, y eso para mí no hay nada peor que eso. Llegaba a mi casa drenada, frustrada, aburrida, cansada de ir a estar sentada. Pero la verdad me costaba mucho admitir que no era feliz ahí porque, como les dije, este era el trabajo de mis sueños y todo mundo a mi alrededor se había encargado de hacérmelo saber. Y la verdad es que no era el estrés lo que me tenía así, era algo todavía peor, era el vacío. Sentirme tan desperdiciada, tan inútil, tan sin propósito. Hasta que un día me acuerdo verbalizarlo por primera vez. Yo sentía mucha vergüenza de admitir que no era feliz en ese trabajo, que quería renunciar, y la respuesta que tuve fue completamente contraria a lo que yo pensaba. Mi pareja en ese momento me dijo que él estaba completamente de acuerdo, que ese lugar no era para mí, que me veía apagada, que me veía infeliz y que no tenía que seguir ahí. Mi familia pensaba lo mismo, incluso mis compañeras con las que me había hecho amiga en ese lugar también me lo decían. Realmente cuando renuncié a ese trabajo recuerdo que fue como terminar una relación, porque en ese momento en verdad yo creía que si renunciaba a ese trabajo estaba perdiendo la última oportunidad buena que tenía a mis 25 años, y después de renunciar decidí que no iba a buscar trabajo en otros lugares, que me iba a aventar un año independiente, intentando armarla por mi propia cuenta y que iba a ver qué pasaba con eso. Porque no solamente se trataba de ese lugar, sino de toda la dinámica que implicaba trabajar para alguien más, trabajar en una oficina y pertenecer, sentir que pertenezco a alguien más. Así que decidí renunciar y darme un año para intentarlo por mi propia cuenta, y si no, con la cola entre las piernas, regresar a empezar a meter currículums, a ir a entrevistas y a intentar que me contrataran de nuevo. La verdad tenía mucho miedo porque iba a ser un hueco de un año en mi currículum y pues eso asusta, sobre todo cuando nos han vendido la idea de la carrera corporativa, ¿no? Como de hacer carrera, pues un hueco de un año asusta muchísimo. Pero bueno, era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. Para que entiendas por qué tomé esta decisión de renunciar y no seguir buscando trabajo en otros lugares, me voy a remontar al 2021, cuando emprendí por primera vez con mi proyecto Albaricoque Estudio. En ese momento era un taller de encuadernación y con el tiempo evolucionó a un estudio creativo. Empecé aprendiendo a encuadernar en la pandemia y al mismo tiempo también estaba experimentando con ilustración digital, así que un día se me ocurrió que podía hacer libretas con mis ilustraciones y venderlas. Así nació mi emprendimiento. Poco a poco fue creciendo y eso lo fui llevando de la mano de mis trabajos en oficina. Así que en 2023, cuando decidí renunciar, ya tenía ese proyecto más o menos consolidado, ya tenía una base de clientes, de productos fijos y ya ganaba dinero real con este proyecto. Así que mi lógica fue que si en lugar de dedicar 8 horas diarias en ese trabajo que odiaba,
se las dedicaba full a mi emprendimiento, podía hacerlo crecer mucho más y convertirlo en mi fuente principal de ingresos, en lugar de buscar otro trabajo. Ese año aprendí muchísimo, pero también cometí todos los errores de novata que te puedas imaginar. Cobraba muy barato por cosas que valían mucho más porque no tenía ni idea de cómo cobrar cosas tan abstractas como el tiempo, las ideas, la creatividad, el conocimiento. Me fui dando cuenta de esas cosas poco a poco y siempre tarde, después de ya haber cometido el error. Pero claro, eso me servía para hacerlo mejor la siguiente vez. Otro error que cometí es que quise abarcarlo todo. Yo era la dueña y única empleada, así que me tocaba hacer todas las áreas. Redes sociales, servicio al cliente, producción, gestión, contacto con proveedores, página web, SEO, cada área, cada nivel yo. Y aunque eso era muy cansado y probablemente ponía en riesgo mi productividad, también me convertí en más que una simple creativa que hace cosas, sino en alguien que resuelve y que sabe construir. Muchas de las habilidades que hoy utilizo para trabajar de forma freelance con otros clientes las adquirí precisamente de esa época. Y en verdad, tener Albaricoque ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Es un proyecto que sigue en pie, muy diferente ya a como era antes, pero que ha ido evolucionando conmigo y que me permitió desde el primer momento poder imaginar una vida libre, creativa y mía. De verdad estoy completamente agradecida con este proyecto y con el haberme atrevido a dedicarle un año entero de mi vida solo a él. Y no solo un año, es un proyecto que ya va por su 5º aniversario y me ha dado muchísimo más de lo que puedo nombrar. Pero la verdad es que con el tiempo me fui dando cuenta poco a poco de todos los procesos que yo abarcaba dentro de Albaricoque. Lo que más disfrutaba era la creación de contenido, toda la parte digital, toda la parte de estrategia que yo estaba dedicándole para crecer las redes sociales. En ese tiempo varios videitos se me hicieron virales y varias cosas padres sucedieron en las redes sociales de Albaricoque y me gustaba mucho crear contenido para mi marca. Y como ya tenía experiencia creando para otras marcas, pues yo quería empezar a buscar clientes a los que les hiciera esas estrategias para sus propias marcas. Pero no me voy a adelantar. Mientras todo esto estaba sucediendo, el año llegó. Se cumplió el plazo que yo me había dado y tocó hacer recuento de todo. La realidad es que llegué con saldo en contra. Había generado una deuda por comprar maquinaria, impresoras y otras cosas para poder aumentar la producción de mis agendas, pero no había retribuido como yo esperaba y pues cada vez me empezaba a ver más apretada en cuestión financiera. Y no era una deuda impagable, nada de eso, pero pues al final del día eran números rojos. Aún así, cuando me senté a ver el panorama completo, la resolución era que en realidad había salido ganando. Había ganado claridad y experiencia y para mí eso pesaba más que cualquier otro número. Después de un año viviendo de esta manera, con mi libertad de tiempo, ideas, decisión, espacio y dándome cuenta que realmente sí podía generar a través de eso, solamente me hacía falta más dirección y un mejor plan. La verdad es que la idea de empezar a mandar currículums y volver a pedir trabajo en empresas tradicionales para mí ya no era una opción. Así que decidí que iba a seguirlo intentando y que iba a quedarme en este estilo de vida hasta que ya no hubiera manera de sacarme de aquí. Y aquí quiero hacer un disclaimer muy importante porque sí tengo que reconocer el privilegio en el que yo estaba. No vengo de una familia adinerada, nunca he sido rica para nada, pero sí tenía el gran privilegio de tener el apoyo de toda mi familia. Vivía en casa de mi mamá y eso me facilitó muchísimo las cosas. Sabía que si estaba metida en problemas serios, tenía una red de apoyo que me podía ayudar. Pues lo más importante es que nadie dependía de mí y hasta la fecha nadie más que mi perrito dependen de mí. Entonces eso es una gran ventaja, yo lo sé y soy muy consciente del privilegio en el que yo estaba. Obviamente que no le quito el mérito a nada de lo que hice ni cómo lo hice, pero sí quiero dejarlo en claro porque soy consciente de que no todos tenemos la misma situación. No quiero solamente quedarme con un discurso de renuncia, todo va a estar bien.
no va por ahí. Muy bien, sigamos. Después de ese año fue cuando decidí empezar a buscar maneras de freelancear. Ya era algo que traía en la mente desde hace mucho, incluso antes de renunciar había intentado con algunas plataformas, pero nada había sucedido. Pero ahora necesitaba un plan para ganar más dinero porque Albaricoque pues no me estaba dando como yo pensaba. Entonces fue cuando llegué a esta plataforma que se llama Upwork, que es una de muchas que hay. Yo intenté con esa y fue la que me funcionó. Me puse a ver un montón de videos de creadores que hablan específicamente de este tema, aprender cada detalle de cómo funcionaba la plataforma, cómo cobrar, cómo postularte, cómo hacer tu perfil. Realmente me propuse intentarlo hasta conseguir mi primer cliente, a ver qué pasaba. No voy a entrar en tantos detalles aquí de cómo empecé en Upwork. Si quieren un video específicamente de la aplicación, como más enseñándoles a usarla, lo puedo hacer, pero aquí solamente quiero hablarles de la experiencia y cómo entré. Entonces, más o menos un mes después de que abrí mi perfil, llegó mi primer cliente, que casualmente yo era su primer contrato, su primer freelancer, y me contrató para editarle un video de YouTube. Me pagó, me dio mi primer reseña y así empecé a conseguir más clientes y básicamente empecé a freelancear. Y eventualmente yo empecé a ofrecer también mis servicios de redes sociales en Albaricoque, que se convirtió en un estudio creativo. Entonces, pues muchos clientes llegaron ya directamente de las redes de Albaricoque. Pero básicamente algo que empezó como unas libretitas en mi casa, terminó dándome todo un sistema de freelance y ser dueña de mi propio trabajo. Eso es una locura y hoy ser freelancer es mi principal fuente de ingresos y mi principal trabajo. Muchos clientes llegan a través de Albaricoque, otros clientes llegan a través de Upwork, otros clientes llegan ya de boca en boca. Tengo muchas maneras y ya el sistema ha crecido mucho, pero hoy lo que soy es freelancer, creativa digital. Pero bueno, vamos a la última parte porque yo te conté en el inicio de este video que soy nómada digital. Ahora no estoy muy segura, pero me gusta pensar que soy nómada digital en reestructuración, porque en este momento no estoy viajando, pero te voy a contar cómo surgió esa parte de mi historia, que hoy es lo que me tiene aquí y es la razón por la que estoy creando contenido. Una vez que el freelanceo se estableció en mi vida y se convirtió en un ingreso estable y seguro para mí, me empecé a dar cuenta pues que realmente esa libertad que yo tanto deseaba, libertad de tiempo, la tenía y ya era posible y ya era una realidad. En algún punto de mi historia llegó algo personal que me cambió mucho la manera de ver las cosas. Tuve una ruptura amorosa muy importante porque pues era una relación que ya llevaba mucho tiempo y en la que yo tenía puestas muchas expectativas y cosas a futuro. No voy a entrar en detalles en eso porque no es importante, pero la parte importante de eso es que a partir de esa catarsis, de ese suceso de mi vida, empecé a cambiar mi forma de ver las cosas y empecé a preguntarme qué cosas valoraba, qué quería y qué sueños eran míos y todas esas cosas. Y pues entre todo eso me di cuenta de un sueño que había abandonado por muchos años, que era el sueño de viajar. Y no voy a decir que lo abandoné por esta relación, porque no creo que esa haya sido la única razón. Simplemente la vida pasó. Yo había pensado en voluntariados, en becas, en movilidad, en tal, y pues por alguna u otra razón ninguna fue viable y creo que la pandemia fue una cosa importante que se atravesó en medio, que no me dejó por muchos años intentarlo y que ya después pues ya mi realidad era diferente. Pero por primera vez estaba ante un panorama que parecía que podía permitirme intentarlo. Había pasado por esta ruptura, entonces como que mi forma de pensar era otra, ya estaba experimentando este estilo de vida freelancer donde realmente ya había logrado que mi trabajo pudiera ir conmigo a donde yo quisiera. De repente hacía viajes familiares o viajes con amigos, me llevaba mi computadora y lo solucionaba desde donde estuviera. Entonces dije, este es el momento, esta es la forma. Si yo quería irme a viajar por primera vez en todos estos años, este parece el escenario más viable
para que suceda. Y la verdad es que no lo pensé mucho, no lo planeé mucho. Tomé los ahorros que tenía, acomodé las cosas un poco y me lancé. Lo estuve pensando por mucho tiempo, pero el planearlo realmente fue una cosa de 2 meses. Compré un vuelo a Medellín, ese fue mi primer destino y de ahí dije, bueno, a ver qué sucede. Yo quiero conocer todo lo que pueda de Latinoamérica, yo quiero llegar a Argentina algún día, conocer la Patagonia, a ver qué pasa, y me aventé sin saber cómo iba a funcionar eso. Y yo lo digo muy fácil ahorita, pero me acuerdo lo catártico y lo enorme que se veía en el momento. Yo sentía que tomar esa decisión era como, mi vida depende de esto, y un poco sí, pero un poco no tampoco. Me daba mucho miedo fallar, me daba mucho miedo equivocarme, me daba mucho miedo acabarme mi dinero y cagarla y regresar, no armarla, que no me gustara, no saber qué hacer, perderme. O sea, como que había tantos escenarios catastróficos y yo pensé en todos y cada uno de ellos cuando tomé esta decisión. Y no sucedieron ni todos los escenarios catastróficos, ni tampoco me hice rica, ni tampoco viajé en primera clase, ni me volví millonaria, ni nada. Viví un estilo de vida bien bonito que me gustó mucho, pero también con muchos errores, que te voy a contar en otro video porque este ya se hizo eterno. Pero volví hace algunos meses a México por cuestiones personales principalmente, pero sobre todo para reestructurar, porque mientras estaba viajando fui consciente de esos errores o esas cosas que faltaba afinar o que podría mejorar para que el viaje fuera más ameno, más tranquilo, más seguro, lo que sea. Estoy ahora en México reestructurando mi vida. En otro video te quiero hablar todo largo y tendido acerca del viaje, cómo lo viví, cómo lo decidí y cómo me lancé y todo lo que aprendí, que para mí esa es la parte más importante. Pero la conclusión de esto es que me di cuenta que era posible. Sé que las cosas no salieron perfectas, pero es algo que quiero hacer sostenible en el tiempo. No es algo que duró 6 meses y se va a acabar y ya. No hay otra forma en la que habría podido aprender las cosas que aprendí si no las hubiera vivido. Pero definitivamente hay algo de este proceso que no puede quedarse solamente en mí, que lo quiero compartir, porque cuando yo estuve en todos esos momentos de mi vida con tanta incertidumbre y tanto miedo, y que hubiera otras personas en redes sociales hablando de estos temas, me hacía sentir que no estaba sola. Por eso siento que ahora yo quiero compartir mi propio proceso para acompañarte si tú estás pasando por el mismo camino o te estás haciendo las mismas preguntas. Porque en verdad sí hay forma de construir una vida libre, creativa, que se sienta tuya y que se sienta auténtica. Si te has preguntado si puedes construir otro tipo de vida para ti, pero no sabes cómo, ni cómo se ve, ni cómo tiene que ser, probablemente ahora no lo vas a saber. Pero si te lanzas, te aseguro que es posible conseguirla. Y lo más importante es que tampoco te quiero vender la historia perfecta en la que todo salió bien, porque ese no es mi caso. Y justamente eso es lo que quiero que entiendas, que no tiene que ser perfecto para que resulte favorable para ti, para que al final valga la pena. Así que en este canal te voy a estar compartiendo todo lo que sé y lo que estoy aprendiendo acerca de freelanceo, creatividad, vida nómada, también un poco de redes sociales y marketing digital, porque es lo que sé hacer y es lo que me apasiona. Así que si algo de esto te interesa, suscríbete y seamos amiguitas virtuales. Y también sígueme en mis otras redes sociales, porque allá te comparto un poco más de mi viaje, de mi estilo de vida como freelancer, y te comparto consejos de marketing digital para crecer tus redes sociales. Y esto es todo, nos vemos el próximo video. Bye.